5 extraordinarios milagros eucarísticos. Primero, milagro del anciano, en el siglo VIII. En el siglo VIII, un sacerdote en Lanciano, Italia, estaba experimentando dudas acerca de la presencia real de Jesús en la Eucaristía. En medio de una misa, mientras decía las palabras de la consagración, «Esto es mi cuerpo y esta es mi sangre», vio cómo el pan se transformó en carne humana y la sangre se coaguló en 5 glóbulos. Se cree que quizá en razón de las 5 llagas de Cristo. La noticia del milagro se extendió rápidamente. El arzobispo local inició una investigación y la Iglesia aprobó el milagro. La carne se conserva hasta nuestros días. El profesor de anatomía Odoardo Linoli llevó a cabo un análisis científico de la carne en 1971 y llegó a la conclusión de que la carne era tejido cardíaco, la sangre parecía ser sangre fresca y no había rastro de conservantes. Se puede visitar la carne y la sangre milagrosa en la iglesia de San Francisco de Lanciano en Italia. Segundo, el corporal de Bolsena, en el siglo XIII. Un sacerdote que había estado experimentando dudas acerca de la transubstanciación estaba celebrando una misa en Orvieto, Italia. Poco después de la consagración, la hostia comenzó a sangrar sobre el corporal, un paño litúrgico, en el altar. La historia se hizo conocida y el sacerdote se encontró con el Papa que estaba de visita en la ciudad y confesó su pecado de duda. Actualmente, este corporal se mantiene en exhibición en la Catedral de Orvieto. Tercero, la hostia de Siena, Italia, siglo XVIII. El 14 de agosto de 1730, mientras los católicos de Siena, Italia, asistían a un festival especial para la víspera de la fiesta de la Asunción, unos ladrones entraron en la iglesia de San Francisco y robaron un copón de oro que contenía cientos de hostias consagradas. 2 días más tarde, alguien notó algo blanco que sobresalía de la caja de ofrendas en otra iglesia en Siena. Los sacerdotes abrieron la caja y encontraron las hostias perdidas en medio de telarañas y suciedad. Después de limpiarlas tanto como fue posible, las hostias fueron colocadas en un nuevo copón y fueron llevadas de nuevo a la iglesia de San Francisco para hacer oraciones de reparación y veneración. Dado que las hostias estaban sucias, los sacerdotes decidieron no consumirlas, sino simplemente dejar que se deterioraran. Durante las próximas décadas todo el mundo se sorprendió al ver que las hostias no se deterioraban y más bien parecían frescas. Dichas hostias se mantienen hasta hoy, más de 2 siglos después, y todavía se pueden ver en la ahora Basílica de San Francisco en Siena, Italia. Cuarto, el milagro de Chiratakonam, India, siglo XXI. El 28 de abril de 2001 hubo una adoración eucarística en la parroquia de Santa María, en la India, cuando de repente 3 manchas rojas se materializaron en la hostia consagrada. El sacerdote no supo qué hacer, así que solo atinó a colocar la hostia de nuevo en el tabernáculo. Unos días más tarde, y ya recuperado del asombro, el sacerdote volvió a revisar la hostia y las manchas rojas parecían dibujar el rostro de un hombre, quizá Jesús. Rápidamente encontró un fotógrafo y tomó fotos de la hostia. Quinto, el milagro eucarístico de Santarém, siglo XIII. Una mujer vivía en Santarém, Portugal, en el siglo XIII, y estaba angustiada porque sospechaba que su marido le era infiel, así que decidió consultar con una bruja en busca de ayuda. La hechicera le dijo que el precio de sus servicios era una hostia consagrada. Ella fue a misa en la iglesia de San Esteban y recibió la Eucaristía en su lengua. Se quitó la Eucaristía de la boca, lo envolvió en un velo y se dirigió a la puerta de la iglesia. Para su sorpresa, y antes de salir del templo, la hostia comenzó a sangrar. Aún así, se fue con la hostia sangrante hasta su casa y cuando llegó a casa la guardó en un baúl. Esa noche, una luz milagrosa emanaba del baúl.
Ella se arrepintió de lo que había hecho y a la mañana siguiente confesó a su cura lo que había realizado. El sacerdote fue a su casa y recuperó la hostia consagrada llevándola de nuevo al templo. Después de una investigación y la aprobación del milagro, la iglesia pasó a llamarse Iglesia del Santo Milagro y la hostia sangrante puede ser vista hasta nuestros días.